Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una emisión más de la Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y el día de hoy hablaremos sobre la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que se llevará a cabo en la Ciudad de México a partir de este lunes 11 de agosto y hasta el 15 de agosto de este año 2025. ¿Cuáles son los impactos? ¿Qué es lo que nos está diciendo esta conferencia? Es lo que nuestras tres analistas, Angélica de la Peña, Imelda Marrufo y Marta Tagle, estarán pues precisamente reflexionando el día de hoy, así que acompáñenos. Pero antes de entrar al tema, recuerde el número de cabina 5535 084761 y recuerde también nuestras redes sociales que nos puede encontrar en X y en Facebook como CIMAC Noticias, y le invitamos a que pueda usar los dos hashtags que hemos abierto para que usted se comunique con nosotras, el de CIMAC Radio y el de Periodismo Feminista, que están a su disposición. Y recuerde que la retransmisión de este programa íntegra todos los jueves a las 11 de la mañana a través de la frecuencia del 97.3 de FM en esa radio, y saludamos esta transmisión simultánea en Radio Monarca 106.7 de FM, que está ubicada en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán, y también saludamos a la audiencia de Radio Joco en el 106.9 de FM, ubicada en el municipio de Jocotitlán, Estado de México. Así que con todas estas audiencias, pues entramos directamente al tema. Imelda Marrufo, ¿tú cómo ves? ¿Qué significa para nuestro país, para estas mujeres en nuestro país, recibir esta conferencia, la 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe? Hola, ¿qué tal, Lucía? Pues muy buenos días. Saludo, por supuesto, a Angélica, a Marta, con el gusto de saludarlas, y también a quienes nos siguen en esta transmisión, en las estaciones hermanas de radio, por supuesto, en las redes sociales, para invitarles a que compartan. Lucía, me parece importante para pensar también quienes nos escuchan y nos siguen, comentar así brevemente de qué se trata este tipo de conferencias. Porque si bien ustedes han publicado por ahí un ABC de la conferencia regional, me parece que es importante para quienes nos escuchan en las localidades y en varios espacios que puedan tener un poquito más de información. Efectivamente, Lucía, esta es una conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe, y bueno, tiene que ver este tipo de conferencias, digamos, se dan en el contexto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la conocida en sus siglas como CEPAL, y por supuesto se trata, Lucía, de un foro intergubernamental de las Naciones Unidas sobre los derechos de las mujeres y por supuesto de la igualdad en la región. Se ha dicho en varios momentos que se trata de una conferencia, digamos, de un espacio único, importante, y que se inició a convocar, Lucía, desde 1977. Quiere decir que ya tiene 48 años de existir ese tipo de conferencias, y por supuesto desde este lugar le toca a México ser sede de este importante lugar. Desde el 2020 se ha coordinado con ONU Mujeres para la realización de esta conferencia. Y si quienes han seguido, hemos seguido un poquito las conferencias anteriores, pues en cada una de ellas, Lucía, se llega a acuerdos, a compromisos, debates, discusiones, por ejemplo, bueno, discusiones entre los países, digamos, convocados, firmantes, y se dan discusiones. Inclusive yo leí hace no mucho la discusión sobre, por ejemplo, si era considerado o no los cuidados como derechos, ¿no? Y la postura de algunos de estos países, Angélica, respecto a si el cuidado, digamos, estaba integrado como un derecho humano. Entonces, lo comento por justamente el tema central de esta convocatoria, Lucía, de esta conferencia a la que estamos hablando, que como tú bien lo decías, inicia formalmente mañana, pero yo quiero comentar también que se han realizado diversos foros ayer mismo en la ciudad
de México se inauguró uno sobre ciudades, convocado por el gobierno de la Ciudad de México, pero también varias compañeras desde los espacios de sociedad civil se han podido registrar en el foro oficial, pero otras vamos a participar en el foro alternativo del que tiene cabida el día de hoy y del cual se ha estado organizando en semanas anteriores por un maravilloso, de verdad, trabajo de feministas de todo el país. Angélica, tú ya comentabas el lunes pasado algo. Y finalmente tu pregunta, Lucia. A partir de estas 15 reuniones de conferencia regional, decías tú, ¿qué significa para las mujeres y para también las mexicanas, de todo el país? Yo digo las fronterizas del norte y del sur, este tipo de encuentros. Me parece, Lucía, yo con esto abro también para que mis compañeras comenten, no lo podemos dejar de ver, Lucía, de otros debates y discusiones que incluso en esta mesa política hemos comentado. Por Y, supuesto que se trata de un tema de el cumplimiento desde esta perspectiva que lo quiero plantear de las obligaciones que tienen los estados, en este caso el Estado mexicano, por supuesto las de la CEDAW, Lucía, de las que hablamos hace no mucho las recomendaciones y sobre todo de una realidad que cada vez se nos pone con un drama tal cual. La semana pasada, digo, hace 8 días hablábamos de la situación que viven las mujeres a partir de la información de la encuesta de ingresos en el hogar, en el que comentamos, ¿no? Algunos datos, información de cómo hasta este momento, ¿verdad? Hablamos de las mujeres con menos recursos y de estos 10 grupos de población, cómo las mujeres, Lucía Persar, Marta, de que tengamos o no maestrías, doctorados en el nivel en el que nos encontremos, ganamos, por supuesto, hasta una tercera parte menos que los hombres en el país. Entonces, digamos, no lo podemos dejar de ver a la luz de estos compromisos CEDAW Belén do Pará, y me parece que desde las recomendaciones de CEDAW que comentamos hace no mucho, Lucía, aquí, hablábamos de una situación dramática en el cual el Comité de Expertas de la CEDAW le dice a México, ¿no? De nueva cuenta, todas las cosas por las que no está cumpliendo con estas obligaciones de no discriminar. Entonces, digamos, yo con esta parte lo dejo aquí, Lucía, en esta parte para dar paso a que mis compañeras vayan desmenuzando, por supuesto, la agenda. y uno de los temas ahora que traes la encuesta señalaba precisamente como resultados el incremento de deberes en la tarea de cuidados, ¿no? Veíamos cómo se ha incrementado en este proceso la carga o la sobrecarga de cuidados hacia las mujeres y precisamente este es uno de los temas que la conferencia va a poner en el centro. El documento que ya está abierto para que los países empiecen a discutir se llama La Sociedad del Cuidado, Gobernanza, Economía Política y Diálogo Social para una transformación con igualdad de género, Marta Tagle. Así alguien que hemos ido colocando, pues, lo lejos que está México de tener realmente un sistema nacional de cuidados que coloque en el centro la vida y la integridad de las mujeres y pues hoy además recibe esta conferencia que el día de mañana pues será inaugurada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Marta Tagle. Sí, pues teníamos, digamos, alguna expectativa por parte particularmente de los movimientos aquí en México, de las organizaciones feministas, que este marco donde México es la sede de la Conferencia Regional de la Mujer, pues sirviera justamente para tener por lo menos algún anuncio de avances en esta materia, en materia de cuidados. Habrá que ver mañana todavía qué dice la presidenta, pero por lo menos lo que se ha conocido hasta el momento y hasta donde están las negociaciones, pues no vamos a tener ninguna noticia más allá de lo que ya existe. Quizás solamente entendemos que en el caso de la Ciudad de México se presentará la ley, pero ahí más que nada es porque además hubo la presentación de un amparo por parte de mujeres que en la Ciudad de México se inconformaron ante tribunales porque en la Constitución de la Ciudad de México está reconocido el derecho al cuidado y esto no se había concretado en la ley correspondiente. Y entonces los tribunales le ordenaron al Congreso de la Ciudad de México que se legisle al respecto y ayer la jefa de gobierno, Clara Brugada, pues aprovechó para anunciar la presentación de esta iniciativa para crear el sistema de cuidados de la Ciudad de México, pero a nivel federal no hay nada. Y además sabemos, o es importante que la audiencia lo tenga claro,
En cada una de estas conferencias, las sesiones de la conferencia regional que se dan cada 3 años, ahí se genera un documento. En el caso de México ya existe un proyecto que se llama Compromiso de Tlatelolco. ¿Cuáles son los temas centrales que tiene el compromiso de Tlatelolco? Este proyecto de compromiso que lo van a presentar formalmente en la sesión del miércoles y que los diferentes países presentarán su posición con respecto a este compromiso. También es importante decir que generalmente llegado ese momento es muy difícil que cambien cosas, ¿no? O sea, es un documento que trabajan con mucha anticipación las organizaciones de la sociedad civil, particularmente los organismos intergubernamentales de los diferentes países, y aunque se dé una discusión, es muy probable que lo que estemos viendo de este proyecto del compromiso de Tlatelolco, pues sea una versión mucho más cercana a lo que se estará aprobando hacia el final de esta sesión de la emisión 16 de la Conferencia Regional de la Mujer que tiene aquí lugar en la Ciudad de México. Les decía que los puntos que establece como fundamentales son reconocer el cuidado como un derecho humano y un bien público, impulsar sistemas integrales de cuidados con perspectiva de género, interseccionalidad e interculturalidad. También se plantea el compromiso avanzar hacia una democracia paritaria y eliminar todas las formas de violencia y discriminación, movilizar financiamiento para fortalecer marcos legales y garantizar la participación de los movimientos feministas y la sociedad civil, e integrar la perspectiva de género en políticas ambientales, migratorias, económicas y de cooperación internacional. Son como los temas que están ahí y seguramente mis compañeras tendrán pues alguna opinión con respecto a cada uno de ellos, pero decirte nomás muy rápido que me parece que pues a nivel de compromiso se ve muy bien, pero a nivel de metas concretas y alcances, pues todavía vemos que falta mucho por que suceda y digamos genera un compromiso, pero veremos qué tanto los países realmente esto lo concretan en acciones de política pública y sobre todo de legislación en el caso de México. Y que bueno, finalmente, mi querida Angélica de la Peña, tendremos aquí pues debates importantes, especialmente me pienso en democracia paritaria, cuando se está planteando una reforma electoral, ya está el comité, ¿verdad?, que lo encabeza Pablo Gómez, y que pues uno de los temas será eliminar las plurinominales, que ha servido mucho para el avance de las mujeres. Si te parece, Angélica querida, vamos a un corte de estación y recuperamos contigo regresando de ello. Estamos en la mesa política, no se vaya, volvemos. Y ya estamos de regreso aquí en la mesa política. Recordarle nuestro número de contacto 5535084761. Les recuerdo nuestras redes sociales que nos pueden encontrar en X y Facebook como CIMAC Noticias, y invitarles a tomar estos dos hashtags que hemos preparado para usted para hacer la comunicación, CIMAC Radio y Periodismo Feminista. Recordarles también que nos puede escuchar en esa radio, en Radio Monarca y Radio Joco. Saludos a estas audiencias. Y bueno, Angélica de la Peña, ya la tenemos aquí. Empezaron a llegar tanto ministras de América Latina y el Caribe como feministas de la región. ¿Tú cómo miras que recibe México este encuentro? Bueno, cada que se realiza en un país, antes saludo muy cariñosamente a mis queridas colegas Imelda, Marta, Yati, querida Lucia, a todo el equipo de CIMAC. Pero mira, cada que se convoca una reunión, una conferencia de la CEPAL en un país, obviamente ese país no solamente saca su agenda pendiente, sino que moviliza a las organizaciones de la sociedad civil, particularmente de ese país, porque se pretende aprovechar también que todo lo que ahí se acuerde impacte de manera favorable en la concreción de los tratados internacionales que se han aprobado por cada uno de nuestros países. Si bien es verdad que las delegaciones gubernamentales, cuando menos, digo, yo participé en varias, Marta igual, tú también, bueno, coincidimos en varias, Imelda, Lucía, tú y yo coincidimos en aquella que trató el tema de cómo garantizar el espacio, el ocio de las mujeres, un tema importantísimo en ese momento, muy novedoso. Hoy es el tema, efectivamente, como se ha mencionado, de garantizar
que los cuidados que realizan preponderantemente las mujeres en más del 90%, sean contextualizados como parte del Producto Interno Bruto y además sean compartidos por las familias, de manera que permitan justamente concretar el espacio, el derecho a la cultura, al ocio, al descanso, que efectivamente han sido temas tratados anteriormente por la CEPAL y que no se han cumplido por parte de los países. Me parece que lo que acaban de resolver ayer en la Ciudad de México, el compromiso de la jefa de gobierno de enviar una iniciativa de ley para que se cumpla con esta obligación constitucional en la Ciudad de México, lo mismo debería pasar en el país. Hay un proceso interrumpido en el Senado de la República, hay una iniciativa de ley que se discutió mucho y que aún con cambios, pues ahí está, esperando que en el Senado la desempolve y la pueda aprobar, pero ya actualizar, porque esto es de la legislatura pasada, ya las cosas van cambiando. Siempre tienes, cuando tratas este tema, un gran enemigo, creo que en todos los países, se llame como se llame, pero es en México la Secretaría de Hacienda. Siempre llega a decir cuánto va a costar, en vez de decir cuál es la inversión que voy a obtener de eso. O sea, es el cambio de un paradigma totalmente distinto de 180 grados que quienes gobiernan no lo entienden, porque tener una sociedad igualitaria, como ya está en la Constitución, significa que las mujeres tienen y deben ser tratadas igual que los hombres. Es decir, tener derechos a los espacios de descanso, compartir el trabajo de las personas en el hogar, pero también debe haber una responsabilidad desde el Estado para coadyuvar a quienes son personas que necesitan permanentemente de cuidados y que son las mujeres las que lo realizan. No solamente estoy hablando de los hijos, las hijas pequeñas y pequeños, que hay que bañar, darles de comer, etcétera, etcétera, llevar a la escuela, atenderlos cuando se enferman. También hay personas y cada vez el espectro de la edad va creciendo más y entonces tienes a personas mayores que necesitan, llegan a momentos de discapacidad que necesitan atención diversa y que quienes lo realizan son las mujeres. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad diversa que se tiene también en las familias? Pues las que se encargan son las mujeres. Es decir, siempre esta carga va contra las mujeres, contextualizando, perpetuando una situación de desigualdad. Ahora bien, la discusión por tratarse de temas que se relacionan con los derechos de las mujeres, sus derechos humanos, es importante que las delegaciones intergubernamentales, que ese fue el gran avance que se dio en la conferencia de Beijing, sienten a su lado a las representantes de las organizaciones no gubernamentales, por cierto, en su diversidad. Yo no recuerdo que se hayan vetado a personas desde una convocatoria como hoy pasó. Después se trató de enmendar diciendo vamos a quitar esos dos conceptos para que no haya exclusión. Pero la verdad es que ya el mal ya se había hecho, no hay una situación de respeto a esa pluralidad y a garantizar lo que nos ha distinguido a todas nosotras. Es decir, nosotras las mujeres hemos exigido la libertad de opinión, la libertad de expresión, no quedarnos calladas. Siempre hemos dicho en nuestro hogar, en nuestro trabajo, que no venga el Señor y nos diga, que no venga el Señor y nos maltrate, que no seamos tomadas en cuenta en lo que representamos como una voz, como humanas que somos. Siempre hemos luchado, trabajado, contextualizado en nuestras agendas diversas donde hemos estado y siempre donde hemos estado, cualquiera que haya sido el espacio, siempre hemos invocado la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y a sentarnos a dirimir. Por cierto, somos individuas. En el feminismo garantizamos la personalidad de cada una de nosotras como un derecho inalienable, legítimamente inalienable, no hay discusión. Lo que hemos estado siempre discutiendo en el feminismo es que las mujeres tengamos nuestra propia voz, nuestro propio pensamiento, pero la gran virtud
de todas nosotras, de esta diversidad, y tenemos una gran experiencia, es que nos sentamos y nos ponemos de acuerdo y salimos con un plan. ¿Qué tenemos que ceder? Eso es lo de menos. Lo más importante es que siempre salimos con una agenda. Las agendas de la CEPAL así han sido. Y me parece que hoy estamos en una situación compleja. Efectivamente, al rato tenemos una reunión de quienes no pudimos estar, algunas vetadas, etcétera, etcétera, pero otras que no pudimos llegar a tiempo a inscribirnos, qué sé yo. Por lo tanto, vamos a tener que dar un debate y decirle alternativamente a la CEPAL que estos temas también tienen que estar siendo tomados en consideración. Marta Tagle, hoy también se realiza, además de este foro alterno al feminista, por decirlo, al feminista, no sé cómo llamarlo, al feminista oficial o algo así, se realiza también este encuentro de legisladoras en la Cámara de Diputados. Me parece que es un tema no sencillo en estos, o no fácil, o no menor, perdón, el hecho de que estén las legisladoras de América Latina en medio de una políticas de retroceso que vemos en la región en materia de derechos humanos de las mujeres. ¿Tú cómo lees también este encuentro con las legisladoras? Sí, bueno, pues decirte que es muy importante que justamente participen en estas conferencias regionales, no solamente entes gubernamentales, en este caso los mecanismos para el adelanto de las mujeres de cada uno de los países, que son los que, digamos, integran formalmente las delegaciones de los países de América Latina y el Caribe que participan, sino de manera muy particular me parece que también es necesaria la presencia de las legisladoras, porque yo no, o sea, yo recuerdo con mucha emoción, porque además ahí me tocó, por ejemplo, coincidir con Marilena Chapa, que quien estamos aquí la queremos mucho, en el encuentro en Quito en 2007, donde hicimos una mancuerna increíble entre la titular en ese entonces del Instituto Nacional de las Mujeres, Rocío García Gaitán, varias de las legisladoras que íbamos, yo en ese momento era legisladora en el 2007, y también los mecanismos estatales para el adelanto de las mujeres. Y fue la primera vez en el Consenso de Quito que pusimos el tema de los cuidados. O sea, no es una agenda nueva, venimos jalando desde allá el tema de los cuidados, y particularmente fue el primer documento donde se habló de paridad. Entonces, con una presencia muy importante de las mexicanas, o sea, pero con esta capacidad de articularnos entre sociedad civil, porque iba un montón de banda de la sociedad civil organizada, legisladoras, entes gubernamentales, todas empujando a que en el compromiso, en el Consenso de Quito, que es muy importante, saliera esta serie de compromisos que pues a lo largo de los años, estamos hablando de 2007 a la fecha, pues se concretó el tema de la paridad, ¿no? Generamos una serie de compromisos a partir de ellos para el tema de la paridad, y que empezáramos a hablar del tema del reconocimiento del trabajo no remunerado de las mujeres y particularmente el cuidado. Y ahora me parece que en este contexto, pensar en las legisladoras, pues también es muy importante, porque ahí se tienen que hacer las legislaciones, y el sistema de cuidados sí o sí requiere un marco legal. O sea, no podemos seguir dejando que cada quien haga o interprete y haga políticas y programas de cuidados, muchas de ellas asistencialistas, otras que reproducen roles de género, si no hay una legislación. Entonces, las legisladoras son importantes. Y la otra, el tema es de los presupuestos. Todo puede quedar en una buena idea, pero si no tienen presupuesto, simple y sencillamente no sucede. Y el último comentario que hago al respecto es que sí, efectivamente hay toda una preocupación de retrocesos en la región, pero déjenme decirles, porque yo he estado conviviendo últimamente con varias mujeres de América Latina, y algo que sí me preocupa es que tienen la percepción de que en México todo es maravilloso. Está bien difícil convencerlas de que, o sea, esta idea de que tenemos una presidenta mujer y que todo cambió, y además me parece que así lo van a vivir, porque están en una Cámara de Diputados donde la mayoría son de este proyecto político, ¿no? Van a seguir escuchando las ideas desde esa visión, y me parece pues que se van a ir con una idea equivocada de lo que realmente sucede y pasa en México, porque efectivamente lo que dice Angélica es que no estamos todas, ¿no?
Y eso es muy complicado al momento de hacer incidencia, mi querida Imelda Marrufo, desde la sociedad civil. Si todo está bien, ¿por qué las organizaciones feministas dicen que no, no? Pareciera ser que solamente es por llevar la contra. Imelda, ¿tú cómo estás leyendo esto también? Sí, claro. Bueno, entendemos que esto forma parte del discurso, Lucía, que se ha venido planteando desde este administración sexenio, pero desde enero también, ¿no? De este año cuando se crea la Secretaría de las Mujeres y recordemos que efectivamente dentro de los programas, inclusive, Lucía, que se ha presentado por parte de las secretarías, hemos visto más programas de difusión que de otra cosa, que de aterrizaje, compañeras, lo hemos visto así. Y en ese sentido, sí encuentro lo que plantea Marta, que finalmente, pues hay un tema, me parece a mí como de una muy buena mercadotecnia. Sin embargo, no hay un sustento hacia la parte interna. Mira, Lucía, hace no mucho acaban de presentar la red de abogadas, tú incluso me preguntabas algo al respecto, y yo antier platiqué con una compañera de Chihuahua que acude a la Secretaría de las Mujeres con la oficina de área donde está Sayuri, justamente una persona que conocemos, y el tipo de asesoría que le da es cualquier asesoría que le pudo haber dado mejor en el ChatGPT, ¿verdad? Y eso fue todo lo que hicieron. Entonces, en ese sentido, me parece que es muy importante estar allí, Marta. Justamente esta mesa y la cobertura que ustedes estarán haciendo, Lucía, es fundamental, pero también lo que se necesita mucho activar desde la Academia, Lucía, sociedad civil, para poderlo aterrizar en los espacios concretos. Me llama mucho la atención y habrá que ver, Marta, también desde las legislaturas de los estados quienes estarán presentes, ¿no? No lo vemos así, porque ahí se juega mucho también en la parte desde lo local, Lucía. Absolutamente, que esto es parte de lo que toda esta conferencia regional logra confluenciar, pero creo que la ausencia de las voces del movimiento feminista, crítica, potente, es algo que hoy, déjame decir, se extraña. Precisamente ahora que Marta recordaba Quito y que ha recordado, pues precisamente ahí estaban las voces del feminismo impulsando una agenda que hoy me parece en esta 16ª conferencia hace falta. Precisamente, vamos a ir a un corte de estación, volvemos, no se vaya, estamos en la mesa política hablando de los impactos de esta conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe que se realizará en nuestro país a partir de mañana de forma, digamos, oficial, pero que ya iniciaron diferentes procesos y trabajos desde el día domingo. Así que no se vaya, volvemos. Y yo te decía, Imelda, ya que estamos de regreso aquí en la mesa y pues recordándole a nuestra audiencia las vías de comunicación, ya sea a través del número telefónico 5535084761, pero también a través de las distintas redes sociales y pues eso, que hablábamos de la ausencia de las voces potentes del feminismo, Imelda. Ya lo decía Angélica en su intervención, estos dos espacios que se tuvieron que dividir del movimiento feminista regional, ¿no? Y el mexicano, una parte, es decir, ¿qué ha faltado? Y les pregunto a las tres, porque Marta en algún momento también lo señalabas, esta división del movimiento, pues lo que ha generado es pues que el patriarcado siga gozando de buena salud. Imelda Marrufo, tú que vives, digamos, de manera activa la presencia del movimiento feminista, ¿qué ha impedido lograr acuerdo en el movimiento para colocar en el centro la agenda que se necesita colocar y no dejar que pase de noche en eventos como estos? ¿Cuál es tu reflexión al respecto, Imelda Marrufo? Lucía, lo que encuentro y más desde el sexenio anterior, o sea, lo voy a decir a nivel de una reflexión que inició desde aquel primero 8 de marzo, en el que estuvimos en el patio central, estaba en aquel entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador y algunas que estábamos desde sociedad civil, incluso como consejeras fuimos con unas lonas,
pancarta, creo que Marta, yo ahí te vi a ti con una tal cual, y Lucía, desde ahí empezamos una reflexión. Y lo que nos preocupa, y yo lo quiero colocar allí, es que me parece que esto, digamos, la atención, el debate, la discusión, también mucho tiene que ver con cuando llegas a los espacios de poder desde el feminismo, a ocupar cargos, y cuando no hay la capacidad para establecer un diálogo o así abierto, franco y debates respecto de las decisiones que se toman. A mí me parece, Lucía, que este es otro elemento sumamente importante porque hay compañeras, Angélica, que han estado, digamos, en varios momentos en los movimientos o en los espacios desde gobierno, pero que también han planteado una postura muy cerrada para la conversación, Lucía. Y creo que esto también no hay que perderlo de vista. Yo claramente firmaba la postura desde el Foro Alterno, que también hoy se inicia desde sociedad civil, porque efectivamente si hubo una exclusión, quienes intentamos registrarnos, incluso en la supuesta ampliación de la fecha para registrarte, no pudimos. Sin embargo, otras compañeras que sí pudieron, negaban el hecho de que la herramienta para registro fue muy limitada, ¿no? O sea, esta parte de exclusión. Entonces me parece que yo lo quiero colocar de esa manera, que sí tiene mucho que ver la poca capacidad que yo todavía, díganme ustedes, ¿cómo se llama? A lo mejor un poco ingenua, no sé, pero yo no quiero perder todavía la esperanza de que haya esta capacidad que se construya por parte de las feministas o compañeras que vienen de ciertos movimientos de mujeres, no necesariamente feministas, para construir un diálogo, porque hasta la fecha creo que ha habido mucha cerrazón y estaré insistiendo en ello. Sin embargo, Lucía, no lo quiero plantear solo de esa manera como tú haces la interrogante, porque desde el Foro Alterno, Angélica de la Peña, tú eres también testiga y protagonista. Me parece que quienes hemos estado de alguna manera, más, menos, otras, un poquito más desde otros espacios, ¿no? A lo mejor menos participativas por los espacios, pero se ha construido un esfuerzo importante, Lucía, por construir, aún y con las posibles diferencias que claro que sabemos que tenemos. Me parece que este es un ejercicio interesante del feminismo en México y que finalmente también tú hablabas pues de la gran capacidad que hemos podido mostrar, muchos de los grandes avances institucionales, legislativos, normativos, de la creación de instituciones, fiscalías, por cierto, a propósito de la canción y demás, han sido creadas por nosotras, Lucía. Entonces, me parece que, y por estas del Foro Alternativo, y también por otras que están en el foro oficial. Entonces, yo planteo que sí hay debates internos, pero me parece que lo que no puede dejar de hacer es de establecer un diálogo desde los espacios en los que estamos. Y creo que allí hay un desafío importante y me parece que el gobierno mexicano y las instituciones y las mujeres que están en esos espacios van a tener, ojalá, que puedan ir aprendiendo a abrir, y si no, pues estaremos insistiendo para que se abran al diálogo, Lucía. Es que eso me parece a mí, yo no sé, Marta, ya lo has dicho también, Angélica, creo que semanas pasadas, pero eso también me parece que eso tensa mucho más la posibilidad de cómo construir una discusión porque nos está abierta. Sin embargo, y cierro con esto, Lucía, desde la postura de muchas de nosotras tiene que ver con que la centralidad, digamos, de esta sostenibilidad a propósito de la conferencia regional, por supuesto, de los cuidados, de los derechos del cuidado. Marta hablaba de los varios 6 ejes. Por supuesto, debe estar basada en las obligaciones que tiene el Estado mexicano para cumplir con los derechos. Es decir, más allá que quieran o que no, es obligación de quienes están tener la apertura y cumplir con las responsabilidades que tiene, Lucía. Y que mientras, a ver, ¿cómo lo planteo? Y esta división genera mucho más complicación para poder colocar la situación real que se vive en nuestro México. Es difícil ir contra la narrativa cuando tenemos una política de propaganda, porque los anuncios que se dan, es decir, tenemos una presidenta, la Secretaría de las Mujeres, las reformas constitucionales, la cartilla, hay como mucho ruido y pocas nueces, mi querida Marta, y la ausencia de la voz
del movimiento feminista mexicano que pueda colocar la evidencia y el peso real de lo que estamos viviendo las mujeres, se siente mucho más por precisamente no contar con este frente único de alguna manera del movimiento feminista mexicano, Marta Tagle. Sí, me parece que es no solamente para el marco de esta conferencia regional que, digamos, va a salir el compromiso y las fotos y maravilloso, pero el asunto es qué sucede después, ¿no? O sea, ¿con qué nos quedamos cuando salgamos de la conferencia regional? Pues, te digo, cuando se planteó a principios de años y sabíamos que sería la sede México, veíamos con mucha expectativa el que fuera la sede, porque es como siempre el momento para avanzar, para ir hacia adelante, porque como México es la cara, o sea, ¿con qué vamos a presentarnos frente a América Latina con avances reales? Y como tú dices, lo que se está presentando son estas reformas constitucionales de igualdad sustantiva, que hemos estado analizando sus verdaderos alcances aquí en la mesa, la Secretaría, etcétera, pero esto no se está traduciendo en cambio de vida de las mujeres, ¿no? Y entonces, además, por los retos que tenemos enfrente, presiones económicas, situaciones de violencia, pues una conferencia como esta va a terminar ahondando las diferencias que hay entre el movimiento, y eso nos deja todavía en menos posibilidades de incidir y de hacer los cambios que se requieren, pues porque podemos sin duda tener diferencias, incluso con la presidenta, pero creo que lo que nos debe estar en medio, pues es qué está pasando con las mujeres de pie, si realmente se está cambiando la vida de ellas para mejorarla o no, y si eso no está sucediendo y nos encuentra un movimiento feminista dividido, disperso, disgregado, donde la conferencia va a terminar de andar esa situación, pues simple y sencillamente habrá menos condiciones para empujar propuestas comunes, proyectos conjuntos para cambiarle la vida a las mujeres. Y eso, Angélica de la Peña, por supuesto que impacta en la democracia. Ahora que Imelda hacía este recuento de memoria donde efectivamente en Palacio Nacional, en este desayuno que sería el primer desayuno del Día Internacional de la Mujer con el presidente Andrés Manuel, pues han pasado muchas cosas. Ahí estaba en la mesa de principal donde estaba Andrés Manuel, la hoy presidenta ministra de la Suprema Corte, y algo pasó ahí, que después, que parecía cercana, después ya no, en fin, ha sido un sexenio de mucho golpeteo, fue un sexenio de mucho golpeteo al movimiento feminista, a las movilizaciones, y eso también afectó la cohesión del movimiento, Angélica. Yo creo que son varias cuestiones las que han influido o han sido determinantes en el feminismo para no ser un bloque monolítico. Yo creo que yo no estoy de acuerdo con eso. Me parece que, insisto, en la vindicación del derecho personal de cada quien plantear sus puntos de vista. Hoy mismo, en esta reunión que salió de aquí, nos vamos a conectar de este foro alterno feminista, ahí tenemos debates en algunos temas. Y entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues discutimos y nos ponemos de acuerdo hasta en la redacción de cómo podemos consensar, llegar a un acuerdo. Así hemos estado educadas todas nosotras, ¿sí? Más bien lo que a mí me molesta es la simulación. El querer, la demagogia, que es muy utilizada en la política, por desgracia, es uno de sus grandes señalamientos y lo ponen a la política como lo peor que le puede pasar a una sociedad, o quienes se dedican a la política, lo peor de la sociedad, porque sus resultados de ese trabajo político, no se ven reflejado en la cotidianidad, en este caso concreto, de las mujeres. Esa es la verdad. Ya Imelda ahorita ponía un ejemplo de vas y recurres a una abogada y resulta que la abogada no sirve para nada, pero así es en todo, porque no tenemos mecanismos para concretar, garantizar e incluso evaluar y sancionar la rendición de cuentas. No existe en la política, y mientras que no exista, pues se puede seguir proponiendo, simulando, y no pasa nada. Pero a ver, ¿qué es lo que nos importa mucho
en los acuerdos de la CEPAL. Para regresar al tema, tenemos un marco jurídico internacional que es un marco legal, que son los tratados que hemos aprobado. Prácticamente la Convención Belém do Pará ya es un tratado, una ley suprema en todo nuestro continente, y bueno, la CEDAW igual, aunque es del ámbito de Naciones Unidas, bueno, todos nuestros países están adscritos, quieran o no, porque ya es un tratado vigente. Y hay evaluaciones desde el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que repercuten a los estados, a las naciones, respecto de su cumplimiento o no. En el caso de México, no es gratuito toda la gran cantidad de recomendaciones que se han dado, en donde el sistema de cuidados forma parte de esas recomendaciones, y por supuesto otros temas que también están inscritos ahí y que debieran ser contemplados, retomados en esta discusión del documento que va a surgir de esta reunión de Tlatelolco. Y lo lamentable, y eso hay que volverlo a señalar, es que las feministas mexicanas no están allí, como si hemos estado en otras reuniones en donde incluso participamos en la discusión cuando tenemos observaciones del anteproyecto o del borrador. Claro. Entonces, esto no es nuevo. Y lo que a mí me molesta sobremanera es que México vaya a tener un tache, hoy que tiene una presidenta, hoy que ya tiene una secretaria de las mujeres, va a tener un tache al no garantizar la política, aplicar la política y sentar a toda su diversidad. Y eso es parte de eso. Y con eso termino, Lucía, y sobre todo, ellas no tomar parte de una opinión, porque sí, ahora son gobierno. Son gobierno. Y tienen que gobernar realmente para todas, no para una opinión solamente. Vamos a ir a un corte de estación, volvemos. Marta, tú lo decías, no solamente tiene que ver con la conferencia, sino lo que viene, pero sí hay dos momentos muy importantes y lo señalaba Angélica. La capacidad del movimiento feminista para incidir en esa declaración y colocar puntos nodales y después, por supuesto, el seguimiento de estos resultados. Esos dos momentos son claves. ¿Con quién incides? ¿De qué manera lo haces? Tú recordabas el encuentro de Quito y decías, ahí colocamos por primera vez cuidados, paridad, etcétera. Temas que el movimiento feminista mexicano y regional estaban discutiendo y que lograron a través de aliadas legisladoras como tú, como Angélica, como las que estaban ahí, pues colocar en el espacio oficial la reflexión que traíamos en el movimiento feminista. Eso no existe hoy, me da la impresión, y por eso es tan lamentable, porque ¿con quién incides para colocar los puntos nodales en el consenso y después dar seguimiento, Marta Tagle? O por lo menos no del movimiento feminista en su pluralidad, ¿no? Porque yo creo que hay una parte del movimiento feminista que sí está de alguna manera ahí representado. Casi que hay que ver los eventos que son en relaciones exteriores, ¿no? Que son, digamos, los oficiales, y los eventos que están en el pabellón de los cuidados, ¿no? Entonces, de entrada, ¿no? O sea, incluso dentro de las, digamos, de una misma posición del feminismo, también se nota cuáles son las organizaciones cercanas al gobierno y cuáles definitivamente no, ¿no? Y el problema, me parece, es que cuando solamente apelas a una parte del feminismo que puede coincidir contigo, ¿no? Porque esa es la idea, o sea, están buscando a las organizaciones del feminismo que puedan coincidir con este gobierno, que no critiquen y demás, es que se deja fuera toda esta posibilidad de construir realmente una posición
que vaya hacia adelante, pues, porque me parece que si bien el tema de cuidados nos pone muchos retos, ¿no? Están dejando de lado muchos otros temas también en materia de cuidados que no están incorporándose en esta agenda del compromiso de Tlatelolco, ¿no? De manera muy particular la insistencia en la necesidad de presupuestos y de una política fiscal progresista para poder garantizar estos presupuestos, ¿no? Entonces, como que para no molestar a este gobierno, eso se está dejando de lado y entonces eso es grave, o sea, no es grave en el sentido de que se va a caer el mundo mañana, pero sí es que dejas, ¿no? Si tú fueras con la fuerza del feminismo en su conjunto, pues tendrías otras posibilidades realmente de impulsar posiciones mucho más concretas y claras de cara a los compromisos que se requieren en este compromiso de Tlatelolco. Y que entonces tenemos unas diferencias abismales en colocar en el centro la vida y la integridad de las mujeres, porque esa es la tarea del feminismo, Angélica de la Peña, colocar ahí, y pues no están todas, pues está solamente como ya lo señala Marta, aquellas cercanas al gobierno actual, pero que no están colocando de manera central aquellos temas que tendrían que estar, Angélica de la Peña. Sí, bueno, ya creo que Marta ha sido muy concreta, lo que ha dicho no tiene desperdicio. Necesitamos insistir en que las mujeres sufrimos discriminación por ser mujeres, hay una opresión, una marginalidad y una exclusión de estos sistemas que se han perpetuado generaciones tras generaciones y que hay que aprovechar estas reuniones porque lo que se concreta es una agenda para que los gobiernos se comprometan a aplicarla, no se nos olvide. Eso es la CEPAL, es una conferencia que saca una agenda y se la lleva a todos los gobiernos de América Latina y el Caribe para decirles, estos son nuestros acuerdos y esta es nuestra agenda que queremos que cumplan. Ese es el objetivo. Y por lo tanto, la legitimidad de esos acuerdos es fundamental. Yo creo que si quitamos nuestros diferentes puntos de vista respecto a algunos temas, yo creo que todas las feministas, en toda su diversidad, piensen como piensen, podemos tener concreción de acuerdos en un 85% quizás, no sé, a lo mejor más. Y entonces, pero esa agenda llega, aunque fuera el 60%, pero llega legitimada y son pasos que contribuyen al avance y al adelanto de las mujeres para resolver esa opresión, esa marginalidad, esa exclusión que sufren y que no se puede ocultar. Y Imelda, ¿cómo cerramos esta reflexión ya pues con trabajos hechos? ¿Hacia dónde tenemos que estar mirando precisamente? Sí, Lucía, pues decirte que efectivamente el tema, y a lo mejor no sé si el lunes podemos retomar un poquito qué pasó, ¿no? Aunque como bien dice Marta, el documento ya está, no se mueve, pero me parece importante lo que sigue pensando en las entidades mexicanas y en las localidades, Lucía, cuáles son la parte de la incidencia y compromisos que tendrían y tienen que hacer los gobiernos municipales. Ayer escuchaba justamente que este concepto de multinivel, que tiene que ver con las responsabilidades de las instituciones en los distintos órdenes de gobierno y, dicho sea de paso, la participación de las mujeres de estos territorios. El viernes pasado inaugurábamos 2 espacios justamente a propósito de invertir para el financiamiento de la Agenda de Igualdad. Inaugurábamos aquí en Ciudad Juárez 2 espacios para mujeres planeados y organizados por las vecinas en un territorio de mucha precariedad y de violencia. Y me parece que todo el tema de seguimiento y de responsabilidad de los gobiernos es un tema del cual tenemos que seguir insistiendo, Lucía. Estoy hablando de los gobiernos de las entidades federativas. Esperaremos cuál es la propuesta de ley que tiene el gobierno de la Ciudad de México en tema de cuidados, pero por lo pronto a las que nos corresponde también a las entidades es estar, por supuesto, allí en el trabajo de incidencia y de la presión, pues para que se cumplan con estas obligaciones, como inclusive lo estamos haciendo en algunos estados del norte, por supuesto, con gobernadoras, el caso Omaro Campos, pues para que efectivamente se retomen este tipo de agendas en el financiamiento para la igualdad de género y acelerar las sinergias entre los cuidados y el cuidado también del planeta.
Marta Tagle, aquí Brenda Rivera dice que si podemos compartir el documento sobre el compromiso de Tlatelolco, aquí en el chat del programa para poder, pues yo supongo que conocerlo más a profundidad y poder también hacer algún comentario, porque esa es la intención de este tipo de espacios, que la sociedad, que las mujeres puedan acceder a esta información e ir dándole seguimiento a lo que, si bien será la agenda para los gobiernos, pero tiene una afectación directa con las mujeres de lo que se haga o se deje de hacer. Sí, les comparto, es un proyecto del que todavía está circulando, les digo, formalmente el miércoles por la mañana en la inauguración mañana inaugura la presidenta en Palacio Nacional y el miércoles en los eventos ya formales estarán presentando el compromiso y empezarán las participaciones de los estados parte, y creo que será importante darle seguimiento a partir de las redes sociales de la transmisión de este documento y de las posiciones que tendrá cada estado. Sin lugar a dudas, y hay, como ya lo señalabas, hay varios eventos y varias miradas, pero lo central del recurso, del presupuesto, que ya en el caso mexicano empezarán próximamente a discutirse, está pues un tema nodal. Tú lo decías, Angélica de la Peña, una de las dificultades es Hacienda, ¿verdad? Y Hacienda, pues en términos de dineros, no ha querido precisamente que avance la ley del sistema de cuidados por el costo que esto tendría. Claro, un costo, pero finalmente es uno de los, de las trabas que ha ido colocando, de lo que eso implicaría, ¿no? Como inversión. Me parece que eso hay que rescatar. No es un costo, es una inversión, pero así son esos burócratas. En este foro alterno, ¿cuál es la agenda que se va a colocar, Angélica de la Peña? Bueno, hay una preocupación general. Bueno, la primera es la exclusión. Ha incomodado muchísimo a feministas de toda la República, asisten feministas de otros países también. Y entonces este asunto que no ha dado un buen ánimo, un buen ambiente, es la convocatoria que excluye a todas esas personas que son TERFas, no lo dicen así, pero dicen que no están de acuerdo con la inclusión de las mujeres trans y que no están de acuerdo con la definición de la prostitución como trabajo sexual, ¿no? Esos son los dos temas nodales que se expresaron en la primera convocatoria, que después dicen que no, que ya lo quitaron para lograr consenso, pero la verdad, el no permitir, no registrar a diversas compañeras que tienen un pensamiento como lo que están ellas definiendo, excluyendo, ciertamente pues ahí están, no pudieron inscribirse, les negaron el registro y eso es inusitado. Hay una preocupación también sobre los dineros también, ¿no? ¿Cómo? Sobre el presupuesto para financiar los cuidados, el anexo 3, etcétera. Ese es un tema nodal, sí, porque hay opiniones respecto de cómo se tiene que integrar esta opinión, que a lo mejor quienes están ahí son quizás pues muy bien comportadas con el propio gobierno, entonces no le mueven al propio gobierno porque llegan invitados por el propio gobierno. Yo creo que esa parte también molesta mucho porque se excluye otras opiniones que no, quizás no son las del gobierno, pero si el gobierno todavía no da luz respecto a concretar un sistema de cuidados, ¿qué quiere decir eso? Por fortuna en la Ciudad de México se está avanzando y puede ser un buen ejemplo. Imelda decía una cosa ahorita importante, ese puede ser un buen ejemplo para que se replique en los estados. Hoy nuevamente, queridas, la Ciudad de México parece vanguardia, como lo ha hecho en otros temas, para que en los congresos locales de las otras entidades se retome. Así se empezó, por ejemplo, con el tipo penal del feminicidio. Y varias cosas. Penal, ¿no? Claro, y varios temas como las agencias especializadas en delitos sexuales, etcétera. Tenemos un camino largo en la Ciudad de México de avanzar. Eso fue todo en este episodio de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Les invito a compartir sus comentarios en nuestras redes sociales y recuerde que puede escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify.
Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.